«Yo puedo arreglar esto». El millonario se rió, pero el niño hizo algo que dejó a todos en shock. En plena hora pico, con el cielo despejado y el ruido de los claxones retumbando por todos lados, el tráfico sobre Paseo de la Reforma estaba más denso que nunca. Camiones, coches, motos, bicicletas y hasta un señor empujando un carrito con tamales se abrían paso como podían. Pero de pronto, entre todos los vehículos algo llamó la atención. Un Rolls-Royce Phantom negro, brillante, imponente, que de un momento a otro comenzó a disminuir la velocidad, hasta que se detuvo por completo frente al Ángel de la Independencia. Nadie entendía qué pasaba. El chofer, sudando, se bajó y abrió el cofre con nerviosismo, y entonces, del asiento trasero bajó Alejandro Montoya, trajeado, con el rostro desencajado y el celular pegado a la oreja. Alejandro era uno de los empresarios más poderosos del país. Salía en revistas, daba conferencias, era invitado especial en eventos de lujo y su palabra era ley dentro del círculo empresarial. Su mirada siempre era firme, su voz cortante. Nadie le decía que no, pero ese día, parado en plena avenida, con el sol pegándole en la cara y el celular sin señal, se veía completamente perdido. Intentaba mantener la calma, pero cada segundo que pasaba sin que el coche arrancara, lo hacía ver más ridículo. La gente ya lo estaba grabando con los celulares. Algunos lo reconocían y se reían en voz baja. Otros, sin saber quién era, simplemente disfrutaban ver cómo el auto más caro de la calle se volvía un estorbo más en medio del caos. El chofer levantaba los brazos, miraba el motor, se rascaba la cabeza. Alejandro gritaba: «¡Llama a la agencia! ¡Que manden a alguien ya!». Pero no había señal. El tráfico empezaba a acumularse detrás de ellos. Claxon tras claxon, insulto tras insulto. Algunos gritaban desde sus coches: «¡Quítese, don Millonetas! ¡Bájese del pedestal y empuje!». Unos chavos en bicicleta se burlaron en voz alta: «Ahí está tu coche de lujo, papá». Alejandro giró la cara hacia ellos y apretó los dientes. No podía creer lo que estaba viviendo. Era como una pesadilla. De pronto, entre la multitud que se había formado alrededor del auto, apareció un niño. Tenía 12 años, camiseta deslavada, pantalones con manchas de grasa y unos tenis rotos de tanto usarlos. Caminaba con decisión, sin miedo. Tenía la cara sucia, pero los ojos bien despiertos. Se llamaba Mateo Reyes. Se acercó al coche y, como si no le importara la tensión que había en el aire, le habló directamente al chofer. «¿Qué tiene? ¿No arranca?». El chofer, confundido, lo miró de arriba abajo. Sí, se apagó de la nada. Mateo se agachó, vio el escape, luego caminó hacia el frente y se paró sobre la llanta. Alejandro lo vio con desprecio. «¿Tú qué haces aquí? No es un triciclo, escuincle. Lárgate». Mateo no se inmutó. «No más quiero ayudar. A lo mejor es algo del encendido. ¿Puedo checar?». Alejandro soltó una risa falsa, cansada, y miró alrededor como si fuera una broma. «¿Me estás diciendo que tú, con esas manos sucias y esa facha, sabes arreglar este coche? ¿Sabes cuánto cuesta este coche, niño?». Mateo se encogió de hombros. «No sé cuánto cueste, pero si está parado de nada sirve, ¿no?». Un par de personas que estaban cerca soltaron una risa. La burla se había invertido. Alejandro apretó la mandíbula. El chofer lo miró como pidiéndole permiso, sin decir nada. Alejandro lo fulminó con la mirada y luego, con un tono sarcástico, le dijo a Mateo: «Órale, pues. Si crees que puedes con eso, adelante. Pero si lo empeoras, ni un peso te doy, ¿eh?». Mateo sonrió, se amarró bien las agujetas y pidió una llave. El chofer, sin saber por qué, se la dio. Alejandro se cruzó de brazos. Las cámaras de los celulares seguían grabando. Todos esperaban que el niño hiciera el ridículo, pero en lugar de eso, Mateo se movió con rapidez. Revisó unos cables, sopló en una válvula, sacó una linterna diminuta de su bolsillo y la usó como si fuera parte de su cuerpo. En menos de 5 minutos, hizo una pequeña conexión con un pedazo de alambre y un encendedor que le prestó un señor que vendía aguas. Luego, sin decir nada, se hizo a un lado y le dijo al chofer: «Intente ahora». El chofer giró la llave. El motor rugió con fuerza.
El coche estaba vivo otra vez. La gente aplaudió. Algunos gritaron. Alejandro no entendía qué había pasado. Se acercó al cofre, revisó los cables, se quedó callado. Mateo se limpiaba las manos con un trapo sucio que llevaba en la cintura. El niño no pedía nada, no se lucía, solo sonreía como si hubiera arreglado una bicicleta. Una señora se acercó y le dio una moneda. Otro joven lo felicitó. Alejandro, todavía en shock, sacó su cartera. Sacó un billete de 1,000 pesos y lo extendió. Toma, pero no lo vuelvas a hacer. Esto no es un juego. Mateo lo tomó sin decir nada. El chofer se subió de nuevo. Alejandro lo siguió. Pero antes de entrar al auto, alguien gritó: «Ya lo subieron a TikTok, se está haciendo viral». Alejandro se volteó. Una joven le mostró el video. Mateo arreglando el auto, su cara de burla, su frase de «no sé cuánto cueste, pero si está parado, de nada sirve». Todo estaba ahí. Alejandro se subió furioso. «Arranca ya, por favor». Pero el daño ya estaba hecho. El video se esparció como pólvora. En menos de una hora ya tenía miles de vistas. El niño del taller arreglando un Rolls Royce. El empresario humillado. Las reacciones no se hicieron esperar. Memes, comentarios, comparaciones. Algunos lo tomaban con humor, otros con enojo, otros con admiración por el niño. Para Mateo, era solo un día más. Para Alejandro, era el inicio del fin de algo que creía tener bajo control. En una esquina polvosa de Iztapalapa, donde las paredes están llenas de grafitis, los postes repletos de anuncios de préstamos urgentes y las banquetas tienen más hoyos que cemento parejo, se encuentra un taller mecánico que ya casi nadie nota. Se llama Reyes Servicio Automotriz, y aunque el letrero ya está despintado y una letra se le cayó hace tiempo, todavía hay quien lo reconoce. El local tiene una cortina de metal que chirría cada vez que se abre, un piso lleno de manchas de aceite y unas lámparas colgando con cable pelado que apenas si alumbran. Pero ahí, entre fierros, ruido de herramientas y olor a gasolina vieja, trabajan Julián y su hijo Mateo, padre e hijo, mente y manos. Julián es un hombre de unos 40 y tantos, piel curtida por el sol, manos gruesas, espalda cansada. Su cara casi siempre está manchada de grasa, pero cuando sonríe se le nota una paz que pocos en la zona tienen. Se levanta todos los días a las 5 de la mañana, prende la radio, pone a calentar café en una olla abollada y luego despierta a Mateo con una voz firme. No hay tiempo para flojear. El trabajo no espera. Ese día, después del caos en Reforma, llegaron al taller con los tenis empolvados y el alma todavía medio agitada por lo que había pasado. Mateo entró directo, se quitó la gorra, dejó el dinero sobre una lata vacía de anticongelante y se lavó las manos con una mezcla de jabón en polvo y agua fría. Julián lo miró desde la puerta, cruzado de brazos. ¿Y eso?, le preguntó, señalando el billete. Del señor ese del carro. Me lo dio después de que le arreglé el coche. Julián levantó las cejas. No todos los días su hijo llegaba con 1,000 pesos en la bolsa. Lo agarró, lo miró contra la luz, luego lo dobló y lo guardó en una cajita de plástico que usaban como caja fuerte. ¿Sí se los ganó bien?, preguntó, no con duda, sino más bien como recordatorio. Sí, pa. Se le apagó el coche en Reforma, y el chofer no sabía ni por dónde empezar. Yo lo revisé y tenía una falla en un sensor del encendido. Le puse un puente y jaló. Julián sonrió de lado. Sabía que su hijo tenía un don, pero también sabía que ese don podía meterse en problemas si no se usaba con cuidado. Por eso le repetía cada día que primero era la escuela, después el taller. Aunque la verdad, últimamente, la escuela había pasado a segundo plano. Mateo era inteligente, de eso no había duda, pero a veces llegaba tan cansado que se quedaba dormido sobre los cuadernos. Aún así, sacaba buenas calificaciones. Le gustaban las matemáticas, la física y los motores. Leía por gusto, cosa rara para su edad. Ese mismo día por la tarde, mientras le daban servicio a un Tsuru blanco de un cliente que siempre regateaba, Julián prendió el viejo televisor que colgaba en una esquina del taller. La pantalla era pequeña y la señal se veía con rayas, pero lo suficiente para escuchar el noticiero.
Fue ahí cuando vieron el video. Mateo en primer plano, arreglando el Rolls Royce. Alejandro Montoya con cara de pocos amigos. La gente grabando. El sonido del motor encendiendo. Y la frase del niño. No sé cuánto cueste, pero si está parado, de nada sirve. Julián soltó una carcajada que le salió desde el estómago. Mateo se puso rojo. No inventes, ya llegó a la tele, dijo el niño tapándose la cara. Julián lo miró con orgullo. Lo jaló del hombro y lo abrazó con fuerza, apretando con sus brazos de mecánico. Eres un chingón, hijo. Así, sin más. Ese día no hubo cena en casa. Hubo tacos. Julián metió el coche al taller. Apagó las luces. Se lavaron lo mejor que pudieron en una llave afuera del local y caminaron 4 cuadras hasta el puesto de Doña Leti. Tacos al pastor, con doble tortilla, con piña. Se pidieron 3 cada uno. Para celebrar, Mateo mordía con hambre, y Julián lo miraba como si no pudiera creer que ese chamaco flaco y callado fuera el mismo que acababa de poner en su lugar a uno de los empresarios más famosos del país. En medio de la calle, con la salsa roja escurriendo de la tortilla y los ruidos de los carros pasando al lado, Julián le dijo algo que no había dicho en años. Tu mamá estaría orgullosa. Mateo bajó la vista. No hablaban mucho de ella. Había muerto cuando él tenía apenas 5 años. Un accidente. Nunca se supo bien si fue culpa del camión o del conductor ebrio. Julián nunca quiso hablar del tema, pero esa noche, algo en el ambiente hizo que lo dijera. No con tristeza, con fuerza. Al volver al taller, Julián sacó una libreta vieja donde anotaba los gastos. Escribió, ingreso inesperado, 1000. Luego miró el techo, que tenía una gotera que ya no podían ignorar. Miró la compresora de aire, que hacía un ruido raro cada vez que la prendían. Miró la caja de herramientas, incompleta desde hacía años, y pensó en todo lo que necesitaban. Ese dinero no era nada, pero también lo era todo. Durante la noche, mientras Mateo dormía en una cama improvisada detrás del taller, una colchoneta sobre tarimas de madera, Julián se quedó despierto. Afuera se escuchaban perros ladrando, una patrulla pasando, el rechinido de una bicicleta. En su mano tenía el celular. No era de los modernos, pero tenía datos. Entró a redes sociales. Escribió en el buscador, niño mecánico Rolls Royce. El video ya tenía más de 500,000 de vistas. Comentarios de todo el país. Unos decían que el niño era un genio. Otros que seguro el video estaba arreglado. Otros preguntaban por él, que dónde vivía, que querían conocerlo, que qué chido que en México hubiera talento así. Julián no sabía qué sentir. Orgullo, claro, pero también miedo. Él conocía cómo era la calle. Sabía lo rápido que la gente podía subirte y luego dejarte caer. Sabía que los que más te aplauden son los que más pronto se olvidan, o los que más te envidian. Pero también sabía que Mateo no era cualquier niño, que tenía algo especial. No era solo habilidad, era una forma de mirar las cosas, de no rendirse, de entender los motores como si fueran parte de su cuerpo. Julián apagó el celular y se recostó en una silla. Cerró los ojos y murmuró, Diosito, si esto es una bendición, ayúdanos a no regarla. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera, un señor en una camioneta de la alcaldía se estacionó frente al taller. Tocó la cortina. Julián salió con cara de sospecha. El señor, con chaleco naranja y gafete al cuello, le extendió un folder. Vengo a nombre del director del Instituto de Innovación de la CDMX. Queremos conocer a su hijo. Julián lo miró. Mateo ya estaba detrás de él, frotándose los ojos. No dijeron nada, solo se miraron. Algo había cambiado. Ya no eran invisibles. En lo más alto de un edificio de vidrio en Polanco, donde todo brilla y huele a nuevo, Alejandro Montoya caminaba de un lado a otro en su oficina, con una taza de café que ni siquiera había probado. Afuera, la ciudad seguía su ritmo loco, pero ahí dentro todo estaba en silencio, con el aire acondicionado sonando apenas. Tenía la tele encendida en mute, pero no necesitaba el volumen para saber lo que pasaba. Lo estaba viendo por 5ª vez, el video del niño mecánico. Otra vez la misma escena, otra vez la misma frase. Otra vez su cara de soberbio frente a una cámara que no sabía que lo estaba exponiendo al mundo.
Apretó la taza con fuerza, como si pudiera romperla con la pura rabia, y luego se sentó pesadamente en la silla de piel. Le dolía más el orgullo que otra cosa, pero debajo de ese coraje había algo más, algo que no dejaba en paz. La puerta de su oficina se abrió sin que él diera permiso. Era Valeria, su hija. Tenía 26 años, el mismo carácter fuerte que su padre, pero una forma distinta de ver la vida. Traía una tablet en la mano y una mirada de esas que no dejaban espacio para excusas. «¿Ya viste las redes, verdad?», le preguntó, directa. Alejandro solo asintió con la cabeza. No quería hablar, pero ella no pensaba irse. «Sabes que estás en todos lados. No solo es el video, hay memes, entrevistas, hasta ya le están poniendo apodos al niño. Le dicen, el genio de Iztapalapa». Alejandro dejó la taza sobre el escritorio y se pasó la mano por la cara. No tenía cabeza para redes sociales. No le importaban los memes. Lo que lo tenía inquieto no era la vergüenza pública, era ese niño, esa mirada, esa forma de pararse frente al coche como si hubiera nacido para eso. «Ese chamaco tiene algo», dijo, más para él que para Valeria. «Tiene talento, papá, y tiene humildad, justo lo que a ti te falta últimamente», soltó ella sin rodeos. Él no contestó. Sabía que ella tenía razón, pero no quería discutir. Lo que sí hizo fue levantarse y caminar hasta una repisa donde había varias fotos, premios, reuniones importantes, eventos con gobernadores, todo eso que usaba para sentirse importante. Pero en una esquina, casi escondida, había una foto diferente. Era él, más joven, con una mujer sonriente y un niño abrazándolo por la espalda. El niño tendría unos 10 años, cabello oscuro, sonrisa abierta. Se llamaba Daniel, su hijo, el hijo que ya no estaba. Alejandro tomó la foto con cuidado, como si pesara. No era la primera vez que la miraba, pero sí la primera vez en mucho tiempo que lo hacía sin apretar los dientes. Valeria se quedó en silencio. Sabía lo que su papá estaba sintiendo. Ella también lo sentía, aunque lo escondiera mejor. «¿Te acuerdas cómo era Daniel con los coches?», preguntó ella, bajando un poco la voz. Alejandro asintió. Le costaba hablar de eso. Daniel tenía una obsesión con los motores desde que era muy chico. Le encantaba desarmar juguetes, meterse al taller del abuelo, ver videos de cómo funcionaban los autos. Le gustaba estar sucio, lleno de grasa, preguntando todo. Alejandro, en cambio, quería que fuera abogado o financiero o lo que fuera, menos mecánico. «Para eso no necesitas estudiar», le decía. «Eso es para los que no tienen opciones». Pero Daniel no escuchaba. Seguía soñando con carreras, con motores, con construir su propio auto algún día. Una vez, cuando tenía 8 años, le armó un carrito a control remoto desde cero. Lo hizo con partes de otros juguetes rotos. Alejandro lo vio, lo probó, se sorprendió, pero no dijo nada. Nunca lo felicitó, y Daniel se lo notó en los ojos. Esa noche, el niño se encerró en su cuarto, y así fueron pasando los años. Daniel cada vez más callado, más lejano, hasta que un día, de regreso de una competencia de robótica a la que fue sin permiso, se accidentó. Iba en una moto que le prestó un amigo. Murió al instante. Alejandro nunca lo perdonó, ni a él, ni a sí mismo. Valeria lo miraba ahora con los ojos llenos de algo que no era rabia, sino dolor. «Ese niño te lo recordó, ¿verdad?». Alejandro no respondió. Solo se sentó de nuevo y volvió a ver el video. Mateo limpiándose las manos con su trapo. La gente aplaudiendo. Él, parado como un idiota sin saber qué decir. Y sí, se parecía. No físicamente, pero había algo. La forma en que miraba el motor, como si pudiera hablarle. Igual que Daniel, como si los fierros le tuvieran confianza. Como si el ruido de un motor fuera música para sus oídos. Valeria se acercó y se sentó frente a él. «Tal vez es tu oportunidad de hacer algo distinto. Ya no por ti, por alguien más». Él la miró sin entender. «¿Y qué quieres que haga? ¿Que le mande una beca? ¿Le compre una casa? ¿Le regale un coche?» «No, papá, nada de eso. Habla con él, con su papá, no como empresario, como persona». Alejandro suspiró.
Hacía años que no hablaba con nadie sin tener que cerrar un trato, sin tener que ganar. Había construido un muro tan alto alrededor de sí mismo que hasta él se había quedado atrapado adentro. Pero esa foto, ese video, esa cara de niño con manos manchadas, todo lo estaban empujando hacia algo que ni él mismo entendía. Más tarde, ya en su departamento, apagó todas las luces menos una. Se sentó en la sala, con la foto de Daniel en una mano y su celular en la otra. Entró a redes sociales, buscó el video original, empezó a leer los comentarios. Todos hablaban del niño, de su talento, de lo injusto que era que alguien así viviera en la pobreza mientras tantos mediocres vivían rodeados de lujos. Alejandro se sintió incómodo, porque en muchos de esos comentarios, él era el mediocre del que hablaban, el rico que no sabía nada, el que se burlaba, el que no reconocía lo que valía la pena. Luego buscó más información. Encontró una entrevista que un canal local había hecho esa misma tarde. El reportero estaba parado frente al taller de Iztapalapa. Mostraba el lugar, hablaba con los vecinos, contaba la historia de Julián y Mateo, el papá viudo que levantó un taller con lo poco que tenía, el niño que aprendió mirando, que nunca fue a una escuela de mecánica, que todo lo sacó observando a su papá. Alejandro no pudo evitar sonreír. Era la historia que su hijo nunca tuvo, o que nunca le permitió tener. Apagó el celular, se levantó y fue al closet. Sacó una caja que tenía guardada al fondo. Adentro había dibujos viejos de Daniel, una medalla de una competencia de ciencia, un cuaderno con diseños de autos y una carta. No la había leído en años. La abrió. Era corta, escrita con letra de niño. Decía: «Papá, algún día voy a construir el coche más rápido del mundo, y quiero que tú lo manejes. No importa si te enojas conmigo, yo te quiero igual». Alejandro se sentó en el piso con la carta en la mano, y por primera vez en mucho tiempo, lloró, sin hacer ruido, sin esconderse, como si todo lo que había acumulado dentro de él por años, de pronto necesitara salir. Ya era de madrugada cuando se levantó. Marcó un número. Era de su asistente. «Consígueme la dirección del taller de Iztapalapa. Quiero conocer al niño y a su papá. Mañana mismo». El taller seguía siendo el mismo. Piso manchado, paredes cuarteadas, el sonido de una matraca por aquí y una compresora tosiendo por allá. Mateo, con una playera sin mangas y el pelo todo revuelto, estaba metido bajo el cofre de un Chevy, que ya parecía más parte del taller que del dueño. Julián lijaba una puerta con paciencia, mientras tarareaba una canción vieja que solo él conocía. Era una mañana como cualquier otra, hasta que una camioneta negra se estacionó justo enfrente, brillando más que cualquier cosa en toda la cuadra. Mateo fue el primero en levantar la cabeza. Lo que vio no se lo esperaba. Del asiento trasero bajó Alejandro Montoya, el mismísimo empresario del Rolls Royce, con lentes oscuros, traje impecable y una expresión seria. No era la cara burlona del video, ni la mirada pesada del día del incidente. Era otra, más bajada, sin el mismo brillo, como si trajera algo encima que no lo dejaba respirar. Julián también lo vio y de inmediato soltó la lija. Se limpió las manos en su pantalón, pero no caminó hacia él. Alejandro se acercó despacio. Miraba todo: el taller, las herramientas colgadas con alambre, las llantas arrumbadas, el ventilador sin aspas que giraba por costumbre, no por utilidad. Mateo salió de debajo del coche y se paró al lado de su papá. «Buenas», dijo Alejandro. Julián cruzó los brazos. «¿Qué se le ofrece?». No era un tono grosero, pero tampoco amable. Era la voz de alguien que no olvida tan fácil la manera en que trataron a su hijo. Alejandro lo notó y bajó los lentes, como mostrando que venía en serio. «Vengo a hablar. Si tienen 5 minutos». Julián no respondió. Solo se giró hacia adentro del taller y caminó hasta una mesita de plástico con 3 sillas desiguales. Se sentaron. Mateo también. Alejandro los miró. Respiró hondo, como si lo que iba a decir no fuera tan fácil como pensaba. «No vengo a disculparme, porque una disculpa no alcanza. Lo que pasó allá en Reforma fue una grosería de mi parte. No tengo excusa». Julián se quedó en silencio. Mateo tampoco dijo nada. Alejandro continuó. «Ese día ustedes me hicieron ver algo que había olvidado hace muchos años.
Mi hijo, que en paz descanse, también amaba los motores. Era como tu hijo, señor Julián, apasionado, curioso, terco. Yo nunca lo entendí, hasta que vi ese video, y se me vino todo encima. Hubo un segundo de silencio. Se escuchaba el ruido de una lavadora en la casa de al lado, y un perro ladrando a lo lejos. Alejandro siguió hablando, más lento. Quiero hacerles una propuesta, no por culpa, sino porque creo que vale la pena. Quiero invertir en este taller, remodelarlo, darle un espacio más grande, con herramientas nuevas, pero no aquí, en Polanco, en una zona donde puedan atender autos de lujo, donde el talento de Mateo se vea y se pague como debe ser, y además, quiero pagarle una escuela privada, de las buenas, con beca completa, lo que necesite. Mateo lo miró con los ojos bien abiertos. Julián, en cambio, no cambió la expresión. Se quedó callado un momento. Luego tomó aire. ¿Y qué gana usted con eso? Alejandro lo miró directo. Nada. O todo. No lo sé. Tal vez redimirme un poco. Tal vez ayudar a alguien que sí puede cambiar el mundo desde un taller. Julián entrecerró los ojos. No era un hombre desconfiado por naturaleza, pero la vida lo había enseñado a no decir sí a la primera. Suena bonito, pero yo no soy ningún adorno para su conciencia. Alejandro negó con la cabeza. No busco aplausos, ni salir en los medios. Es una propuesta directa, formal. Julián lo pensó unos segundos más. Mateo ya lo estaba mirando con emoción. El niño nunca había pisado una escuela privada, nunca había tenido herramientas nuevas, nunca había salido del barrio, pero no se atrevía a decir nada sin que su papá hablara primero. Tengo 3 condiciones, dijo Julián firme. 1. Usted respeta nuestro trabajo. No venimos a ser sus empleados. Si invertimos juntos, es como socios, pero el taller sigue siendo nuestro. 2. Mateo no deja la escuela por nada. Si un día se atrasa en calificaciones, usted no se mete. Y 3. Esto no es un negocio con fecha de caducidad. No quiero que en 6 meses se le acabe la emoción y nos deje botados. Alejandro lo escuchó todo sin interrumpir. Cuando Julián terminó, asintió despacio. Acepto. Todo. Con esas condiciones. Mateo sonrió, bajito, como si no quisiera emocionarse de más por si algo salía mal. Y una cosa más, añadió Julián. No quiero cámaras, ni entrevistas. Si esto es de verdad, que lo sea sin show. Alejandro estiró la mano. Julián dudó un segundo, luego la estrechó, y con eso, el trato quedó cerrado. Pasaron los días y todo se movió rápido. Alejandro mandó a su equipo de arquitectos. Vieron un local vacío en una calle importante de Polanco. Tenía estacionamiento, espacio amplio, todo lo necesario para un taller de alto nivel. Julián no se sentía cómodo, pero aceptó. Sabía que no podía quedarse en lo mismo toda la vida. Era una oportunidad. Mateo visitó su nueva escuela. Cuando entró por primera vez, con su mochila colgando de un solo lado, se sintió como si estuviera en otro planeta. Todo limpio, pupitres modernos, niños bien peinados, tablets en lugar de cuadernos. Algunos lo miraron raro, otros se rieron bajo la nariz, pero Mateo, aunque se sentía fuera de lugar, se sentó en su pupitre como si fuera uno más, porque para él, lo difícil no era estar ahí. Lo difícil era demostrar que lo merecía. Mientras tanto, en el nuevo local, Julián revisaba cada centímetro. No quería que fuera un taller de fachada, quería que sirviera de verdad. Empezó a buscar jóvenes del barrio que tuvieran ganas de aprender. Alejandro respetaba su espacio. No se metía, solo mandaba los pagos a tiempo y visitaba de vez en cuando, pero sin lujo ni corbata. Incluso llegó en jeans un par de veces. Algo estaba cambiando en él. Una tarde, mientras Julián acomodaba herramientas y Mateo hacía tarea en una esquina, Alejandro se quedó mirándolos desde lejos. No dijo nada, solo los observó. El taller ya olía distinto, a pintura nueva, a piso limpio, pero también a esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, 3 personas de mundos distintos estaban trabajando por algo en común, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que lo que estaban construyendo ahí no era solo un taller, era algo más grande, algo que apenas empezaba.
El sol apenas se levantaba cuando Mateo se paró frente a la entrada de su nueva escuela. Tenía el estómago revuelto. No sabía si eran nervios o las tortas de ayer en la noche. En sus manos, una mochila nueva que Alejandro le había regalado, con todo lo que la escuela había pedido: cuadernos especiales, una tablet, un estuche de matemáticas que parecía más una caja de herramientas para cirujanos. Mateo iba limpio, peinado como nunca, con un uniforme que aún no se sentía suyo. Todo en él gritaba que era nuevo, que no pertenecía. La escuela privada estaba en una colonia donde las casas tienen portones eléctricos, cámaras en cada esquina y guardias de seguridad que parecen más atentos que los de un banco. Había una fuente en la entrada, el pasto perfectamente recortado, y una señora que te recibía con una sonrisa que parecía programada. Los niños llegaban en camionetas enormes, con choferes uniformados y mochilas de marca. Mateo caminó solo. Cruzó la puerta tragando saliva. Lo miraban. Desde el primer paso que dio, todo fue distinto. Las aulas tenían aire acondicionado. Los baños olían a eucalipto. Las paredes estaban llenas de frases motivacionales en inglés. Había pantallas en cada salón, pupitres individuales y un sistema digital que te avisaba si el alumno respiraba lento o rápido. Mateo no entendía la mitad de las palabras que usaban los maestros. Todo era en otro tono, otra velocidad. En el salón, se sentó en la última fila. Nadie le habló. Algunos lo miraban de reojo, otros apenas volteaban. Un chavo con el pelo engomado murmuró algo al oído de otro, y ambos soltaron una risa ahogada. Mateo fingió que no escuchó. Se enfocó en el pizarrón, aunque su mente estaba lejos. No era tonto, pero tampoco estaba acostumbrado a ese tipo de clases. Usaban programas raros, aplicaciones educativas con nombres que parecían marcas de ropa. Aún así, tomaba apuntes. Lento, pero sin parar. A la hora del recreo, se fue a una esquina. Sacó un sándwich que Julián le había preparado en la mañana, envuelto en servilleta. Mientras comía, un grupo de 3 niños pasó cerca. ¿Ese es el del video?, preguntó uno en voz baja, pero no tanto. Sí, el mecánico. Arregla coches en Iztapalapa, respondió otro. ¿Y qué hace aquí? Pues dicen que lo trajo el papá de Valeria Montoya. ¿Quién sabe qué raro trato tengan? Mateo bajó la mirada. No se metía con nadie, pero todo en él decía que no era de ese lugar. Cuando sonaba la campana para regresar a clase, respiraba aliviado. Mientras tanto, en el taller de Polanco, Julián vivía otro tipo de choque. Ahora el taller tenía piso epóxico, herramientas que ni sabía usar todavía, una recepción con sillones blancos y hasta cafetera automática. Ya no arreglaban Surus ni motos. Ahora llegaban Audis, BMWs, un Tesla que parecía nave espacial. Los clientes hablaban con términos que Julián jamás había usado: detallado premium, diagnóstico digital, revisión de software del sistema autónomo. Él asentía, buscaba en Google lo que no entendía y seguía aprendiendo. Alejandro había cumplido su palabra. No se metía, no mandaba a nadie a imponer órdenes, pero cada cierto tiempo llegaba, observaba en silencio y se iba. Valeria, por otro lado, sí aparecía más seguido. A veces llegaba con comida para todos. Otras veces se sentaba a platicar con los muchachos que Julián había contratado del barrio. Les preguntaba cosas, se reía con ellos, incluso ayudaba a limpiar. Ella sí se veía cómoda ahí. No fingía. Un día, Valeria llegó mientras Julián revisaba un Mini Cooper. Se sentó en la banca de afuera y esperó a que él terminara. «Mateo, ¿cómo va en la escuela?», preguntó. Julián se limpió las manos y suspiró. Callado. No dice mucho, pero se esfuerza. «Yo creo que va bien», Valeria asintió. «Los de allá no lo van a entender tan fácil, pero dale tiempo. Él sabe más que todos ellos juntos, solo que todavía no se lo creen». Julián la miró con respeto. Le gustaba que fuera directa, sin adornos. Mientras tanto, Mateo empezaba a encontrar pequeños espacios donde respirar. Una tarde, un maestro de ciencias pidió hacer una presentación sobre creatividad y resolución de problemas. Cuando tocó su turno, Mateo no llevó diapositivas, ni video, ni gráficas. Llevó un motor de licuadora que había armado en su casa con piezas viejas,
conectado a un foco. Lo encendió frente a todos. El foco se prendió. Explicó cómo lo había hecho, sin palabras complicadas, solo con lógica, con ideas claras. Por primera vez, los demás lo escucharon sin burlas. Algunos incluso se acercaron al final a preguntarle cómo lo había logrado. Ese fue un día importante. No cambió todo de la noche a la mañana, pero abrió una pequeña puerta. Mateo empezó a hablar más en clase. No mucho, pero ya no bajaba la mirada. Había un profesor en especial, el de robótica, que lo notó. Le pidió quedarse un día después de clases. Vi lo que hiciste con el motor. Tienes habilidad. ¿Te gustaría entrar al taller de robótica del colegio? Mateo no lo pensó. Dijo que sí. Desde ese día, se quedaba 2 horas más en la escuela. Al principio solo observaba, pero luego empezó a proponer ideas. Rápido se dio cuenta que sabía más que muchos. No por libros, sino por lo que había vivido, por lo que su papá le había enseñado, por lo que había arreglado desde que tenía 8 años. En el taller de Polanco, los clientes empezaban a recomendar el lugar, no solo porque arreglaban bien, sino porque el trato era diferente. Julián tenía algo que no se compraba: honestidad. Si algo no se podía arreglar, lo decía. Si una pieza estaba bien, no la cambiaba. Alejandro recibía informes de vez en cuando. Sonreía cuando veía los resultados, pero más sonreía cuando recibía los mensajes que Valeria le mandaba. Mateo ya es parte del taller de robótica. Hoy presentó su primer proyecto. Los profes ya lo notan. Un viernes por la noche, Julián y Mateo regresaron a Iztapalapa. Aunque ahora podían quedarse en un departamento en Polanco que Alejandro había ofrecido, Julián prefería dormir en su casa. Una casa modesta, con paredes descascaradas y techo de lámina, pero que olía a familia. Ese día cenaron juntos pan con café. Mateo le contó lo del taller de robótica. Julián lo escuchó con atención. ¿Y tú crees que esos niños ya te ven distinto? Mateo pensó un momento. Creo que ya no se ríen tanto. Eso ya es ganancia. Julián rió. Vas bien, pero no te olvides de dónde vienes. Mateo asintió. Sabía muy bien de dónde venía. Lo que todavía no sabía era todo lo que estaba por venir, porque esos dos mundos apenas estaban empezando a mezclarse, y no todos iban a estar contentos con eso. En una oficina con vista a Reforma, muy distinta a la de Alejandro pero igual de lujosa, Ricardo Salgado movía su café sin azúcar con una cucharita de plata, mientras veía el video viral del niño mecánico por 10ª vez. Tenía las piernas cruzadas, el saco colgado en el respaldo de la silla y la mirada fija en la pantalla. No se reía, no decía nada, solo observaba. Cada vez que aparecía la cara de Alejandro en el video, su ceja derecha se levantaba apenas, como si una idea le estuviera cocinando la cabeza por dentro. Ricardo no era cualquier socio, era de esos hombres que, aunque sonreían en público, por dentro medían todo. Su respeto por los demás dependía del dinero que tuvieran, del apellido, de las conexiones, y en el caso de Alejandro, el respeto venía más por necesidad que por admiración. Lo había aguantado por años, esperando su momento. Pero ahora, ver al poderoso Montoya siendo humillado por un niño con pantalones rotos, lo hizo pensar que ese momento podía estar cerca. Marcó un número, y habló con su asistente sin rodeos. Consígueme todo lo que encuentres sobre el taller Reyes. ¿Dónde está? ¿Quién lo maneja? ¿Si tiene permisos? ¿Si paga impuestos? ¿Si tiene denuncias? Todo. No dejes nada fuera. La asistente no preguntó. Colgó. Sabía que cuando Ricardo pedía algo así, era porque estaba planeando algo grande. En la pantalla, el video seguía corriendo. Mateo arreglando el auto. La gente aplaudiendo. Alejandro con cara de piedra. Ricardo bufó. Así que ahora el gran Montoya se volvió rescatador de chamacos de barrio. Había leído las noticias. Sabía que Alejandro estaba invirtiendo en el taller, que había llevado al niño a una escuela privada, que incluso hablaban de abrir una franquicia de reparación de autos de lujo en varias zonas de la ciudad. Todo eso lo ponía nervioso. No por el negocio en sí, sino por el ruido que generaba. Alejandro había dejado de invitarlo a las juntas clave. Valeria, la hija, ahora aparecía en reportajes como la nueva cara del proyecto. Y él, Ricardo Salgado, que había sido socio desde los primeros días,
estaba quedando fuera de la conversación. Esa misma semana, en una comida con funcionarios del Estado de México, Ricardo soltó el comentario como quien no quiere la cosa. ¿Ya vieron ese nuevo taller de lujo que están poniendo en Polanco? Lo maneja un ex mecánico de Iztapalapa. Dicen que ni licencia tiene. Y el niño, bueno, ni registrado está como trabajador. A ver si no están metiendo a un menor a hacer cosas ilegales. Algunos se rieron. Otros solo levantaron las cejas. Uno de ellos, que trabajaba en una dependencia de comercio, sacó su celular y empezó a buscar. ¿Y eso lo está apoyando Montoya? Ricardo sonrió con una mueca seca. Sí, muy caritativo últimamente, ¿no? Después de ese comentario, los engranes empezaron a girar. Ricardo no necesitaba ensuciarse las manos. Solo tenía que sembrar dudas en los oídos correctos, en las oficinas indicadas. Los trámites que normalmente pasaban sin problema empezaron a retrasarse. Las inspecciones se duplicaron. Los proveedores que estaban listos para surtir materiales al taller en Polanco comenzaron a poner pretextos, que no tenían disponibilidad, que hubo cambios en los precios, que necesitaban nuevas garantías. Julián empezó a notarlo primero. Un día, llegó un inspector de la alcaldía con una actitud seca, revisó hasta las coladeras, preguntó por permisos que ni siquiera sabían que existían, tomó fotos, apuntó cosas en una libreta y se fue sin dar explicaciones. ¿Ese quién era?, preguntó uno de los muchachos del taller. Según él, de Protección Civil, respondió Julián incómodo, pero no traía ni gafete oficial. Esa misma semana, una pipa con aceite que llegaba cada mes canceló el pedido sin razón. Cuando Julián llamó, le dijeron que hubo cambios en la logística. Mateo lo notó tenso. Había aprendido a leer las expresiones de su papá como si fueran señales de tráfico. ¿Va todo bien? Julián solo asintió. No quería preocuparlo, pero adentro sabía que algo no estaba bien. Algo se estaba moviendo detrás del telón y no sabía por dónde venía el golpe. Mientras tanto, Valeria fue quien ató los cabos. Revisando correos, se dio cuenta de que algunas dependencias estaban solicitando documentos duplicados, trámites que ya estaban aprobados y otros que simplemente no tenían sentido. Empezó a sospechar. «Papá», le dijo a Alejandro una noche, «¿has hablado con Ricardo últimamente?» «No». «¿Por qué?» «Porque muchas cosas extrañas están pasando desde que este proyecto tomó fuerza. Y todo apunta a que alguien con contactos lo está entorpeciendo por debajo del agua». Alejandro se quedó callado. No necesitaba mucho para entender. Ricardo siempre había sido así, político, cuidadoso, pero venenoso. De esos que te abrazan con una mano y te empujan con la otra. «Voy a hablar con él», dijo Alejandro con tono firme. Pero Ricardo era hábil. Cuando lo enfrentó en una comida formal, sonrió como si nada pasara. «¿Yo? ¿Ponerles trabas?» «Claro que no, Alejandro. Si tú quieres invertir en talleres sociales, es tu decisión. Pero hay reglas. Y si tu socio se pasa esas reglas por alto, no puedes esperar que todo el sistema lo aplauda». «No somos socios en eso», dijo Alejandro. «No todavía», contestó Ricardo, mirando su copa de vino. «Pero si ese proyecto empieza a afectar la imagen de la empresa, sí que lo seremos». Alejandro lo entendió todo. Ricardo no solo estaba celoso, se sentía desplazado, y estaba dispuesto a tirar el proyecto si eso le devolvía el control. Pero había algo que Ricardo no sabía. Alejandro ya no estaba solo en esto. Ahora tenía algo que nunca había tenido antes. Un propósito. De regreso en el taller, Julián se reunió con Mateo, Valeria y los demás trabajadores. «Nos están tirando con todo», dijo sin vueltas. «Quieren que cerremos». «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó uno de los jóvenes. «Lo que hacemos siempre», respondió Julián. «Resistir». Mateo miró a todos. Sentía algo en el pecho, una mezcla de coraje y determinación. Estaba entendiendo que el talento no era suficiente, que cuando uno empieza a sobresalir, también se vuelve blanco, que los enemigos no siempre llevan uniforme. A veces usan trajes caros y comen en restaurantes con mantel blanco. Afuera, la noche ya había caído.
Las luces del taller brillaban más que nunca, pero entre sombras, alguien estaba apuntando contra ellas, y lo peor apenas estaba por comenzar. Mateo ya no podía caminar 2 cuadras sin que alguien lo reconociera. En la papelería, en la tiendita, en la parada del micro, siempre había alguien que lo señalaba y decía, «Es el niño del Rolls Royce». Algunos querían tomarse una foto con él, otros solo lo miraban con una mezcla de sorpresa y admiración, como si no pudieran creer que ese chamaco flaco, con manos de mecánico, fuera el mismo del video viral que había roto las redes. En la escuela, las cosas también habían cambiado, pero no del todo para bien. Ahora varios maestros lo usaban como ejemplo. Si Mateo puede, ustedes también, repetían. Y eso, en lugar de motivar a sus compañeros, solo alimentaba la envidia de algunos. Uno de los chavos más pesados del salón, un tal Santiago, empezó a lanzarle indirectas en cada clase. Que si venía a estudiar o a grabar otro video. Que si ya le habían ofrecido su programa de televisión. Que si en vez de mochila debería traer su caja de herramientas. Mateo aguantaba. No respondía. Había aprendido que en esos lugares, contestar solo empeoraba las cosas. Lo que más le incomodaba no era eso. Era que, poco a poco, sentía que lo trataban más como el personaje que como persona. En redes sociales empezaron a circular más videos suyos. Algunos eran buenos. Entrevistas breves donde contaba cómo aprendió de su papá, o donde hablaba de su sueño de estudiar ingeniería. Pero también salieron otros más incómodos. Un influencer fue al taller de Polanco a grabarlo sin pedir permiso. Lo abordó como si fuera una celebridad y le empezó a hacer preguntas tontas en vivo, mientras lo empujaba a decir algo viral. Mateo solo quería trabajar, no ser un show. Un sábado, mientras limpiaba bujías en la parte trasera del taller, Valeria llegó con cara de preocupación. «Oye, ¿viste esto?», le preguntó, mostrándole su celular. Era una publicación en una cuenta grande de noticias. Decía, «El niño prodigio de Iztapalapa podría recibir un contrato con una marca de autos internacionales». Abajo, cientos de comentarios. Algunos buenos, otros no tanto. «Yo no dije eso», dijo Mateo con la voz baja. «Lo sé», contestó Valeria, «pero ya empezaron a inventar cosas, y eso puede salirse de control». Esa semana, Alejandro fue contactado por 2 agencias de publicidad. Le ofrecían convertir a Mateo en la imagen de una campaña. Inspiración nacional, le dijeron. Querían que grabara comerciales, que saliera en portadas, que hiciera giras por el país hablando de superación. Alejandro, sorprendentemente, dijo que no. No porque no viera potencial, sino porque entendía algo que antes no entendía. No todo se vende. Julián también lo notaba. Aunque agradecía el apoyo que estaban recibiendo, no le gustaba cómo algunos querían aprovecharse del nombre de su hijo. Por eso, decidió hablar con él una noche mientras comían enfrente de la televisión. «Hijo, si esto se pone feo, si empiezan a usarte para cosas que no te gustan, tú dime, nos salimos, cerramos todo y empezamos de nuevo si hace falta». Mateo negó con la cabeza. «No, pa, no quiero huir. Solo quiero que me vean por lo que hago, no por un video». Julián le apretó el hombro. Esa frase se le quedó en la cabeza toda la noche, pero el golpe más fuerte llegó unos días después. Fue un lunes por la tarde. Mateo salió del salón y vio a 2 prefectos esperándolo en la puerta. Le pidieron que los acompañara. No le dijeron por qué. Lo llevaron a la dirección. Ahí estaba el director de la escuela, con cara seria, y una mujer con gafas que no conocía. «Mateo, ¿sabes por qué estás aquí?», preguntó el director. «No, esta señora vino a presentar una queja. Dice que tú robaste una pieza del laboratorio de robótica». Mateo abrió los ojos. «¿Qué? Yo no robé nada. Uno de tus compañeros dice que te vio guardar una pieza de alto valor en tu mochila». Mateo se quedó helado. No sabía ni qué responder. Nunca, en toda su vida, había tomado algo que no fuera suyo. No entendía qué estaba pasando. Le pidieron revisar su mochila. Él la entregó sin problema. Revisaron todo. No había nada, pero la mancha ya estaba hecha. El rumor empezó a correr por toda la escuela. En el recreo, algunos lo miraban con desconfianza.
Otros ya lo señalaban con malicia. Mateo se sintió más solo que nunca. Valeria fue de inmediato a la escuela. Exigió hablar con el director, con los padres del alumno que lo acusó, con todos. No encontraron pruebas. Todo había sido una mentira, un ataque, una trampa. Pero la reputación de Mateo ya había sido golpeada. En redes sociales, la noticia había salido en páginas de chismes. El niño genio, acusado de robo. La aclaración, como siempre, no tuvo el mismo alcance. Julián estaba furioso. Alejandro también. Pero Mateo, en vez de estallar, se encerró en su cuarto. No lloró, no gritó. Solo se quedó acostado, mirando al techo, pensando en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo, en cómo un solo error, una mentira, podía destruir todo. Al día siguiente regresó a clases como si nada. Sabía que eso era lo que más dolía a los que lo querían ver caer, que no se quebrara. Pero algo en él había cambiado. Ya no confiaba como antes. Ya no sonreía tan fácil. Una tarde, mientras trabajaba en el taller con unos audífonos puestos, Alejandro se le acercó y se sentó a su lado. «Lo siento», dijo simplemente. Mateo no respondió. «Yo también perdí a alguien», siguió Alejandro. «Y cuando pasó, pensé que el mundo me debía respeto solo por eso. Pero ahora entiendo que el respeto se gana, y tú te lo has ganado 1000 veces». Mateo asintió apenas. No necesitaba discursos, necesitaba tiempo. Esa noche, en la sala de su casa, Julián le mostró un cuaderno viejo. «Era de tu mamá. Mira lo que escribió cuando tú apenas tenías 5 años». Abrió una página. Había una frase: «Mateo va a brillar, pero tengo miedo de que el mundo le tenga envidia». Mateo leyó en silencio. No dijo nada, pero esa noche, antes de dormir, se prometió algo. Si el mundo le iba a poner obstáculos, entonces él se iba a volver experto en esquivarlos, o en derribarlos. La mañana empezó tranquila, como cualquier otra. El taller de Polanco olía a café y aceite nuevo. Mateo había llegado temprano, como siempre, con la mochila a cuestas y las ideas frescas. Se acomodó en la banca del fondo, donde hacía su tarea antes de meterse a la zona de motores. Julián ya estaba revisando una camioneta de lujo que habían dejado desde el día anterior. Uno de los chicos del taller puso música bajito, cumbias suaves que hacían más llevadera la rutina. Todo parecía ir bien, hasta que llegaron. 3 camionetas blancas se estacionaron justo frente al taller. Bajaron hombres con chalecos de la autoridad. No eran los típicos supervisores con cara amable o gafetes colgando. Eran fríos, formales, y no saludaron a nadie. Traían carpetas, cámaras y actitud de «nadie nos detiene». El que parecía el jefe levantó la voz sin rodeos. «Este establecimiento será clausurado por irregularidades administrativas. Nadie entra, nadie sale». Los trabajadores se quedaron congelados. Julián soltó la herramienta que tenía en la mano y se acercó. «¿Cómo que clausurado? ¿De qué hablan?» «Orden directa de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Hay denuncias por falta de permisos de uso de suelo, mal manejo de residuos y evasión de reportes fiscales. Aquí está el documento». Le pusieron una hoja frente a los ojos. Era oficial, pero llena de palabras confusas, sellos y artículos que Julián ni entendía. Intentó hablar, explicar, preguntar algo, pero nadie lo escuchaba. Otro funcionario ya estaba pegando sellos de clausura en la entrada, con cinta amarilla y letras negras enormes. Mateo salió corriendo del fondo y se quedó viendo en silencio. El taller que tanto esfuerzo les había costado construir estaba siendo cerrado como si fuera un local clandestino. La noticia se regó como fuego. Los vecinos de la zona, que ya confiaban en el taller, salieron a ver qué pasaba. Valeria llegó en menos de media hora, furiosa, sin entender nada. Habló con todos los que pudo, grabó videos, pidió explicaciones, pero los funcionarios solo repetían lo mismo. Órdenes superiores, todo está en el expediente. Julián se quedó parado frente a la cortina metálica ya sellada, con las manos en los bolsillos y el rostro duro. «No puede ser», decía una y otra vez, como si al repetirlo fuera a cambiar algo. Mateo no hablaba. Miraba las herramientas adentro, los coches que no iban a poder entregar,
el banco de trabajo donde había hecho su primer plano de un motor completo. Sentía como si le hubieran arrebatado algo que apenas estaba empezando a construir. Esa noche, en la casa, todo era silencio. Ni el televisor estaba encendido. Julián se sentó a la mesa con una libreta llena de números. Intentaba entender cuánto dinero les quedaba, cuánto debían, cuánto podían resistir si el taller no se reabría pronto. Alejandro llamó, claro. Dijo que iba a resolverlo, que su equipo legal ya estaba encima del tema, que esto era un atropello y que no se iban a dejar. Pero Julián no quería palabras, quería soluciones. Yo lo sabía, dijo sin levantar la mirada. Sabía que esto no iba a ser tan fácil. Mateo estaba en el sillón con la cara entre las manos. ¿Y si ya no lo reabren, pa? Entonces nos regresamos al de Iztapalapa. Ahí no tenemos lujo, pero sí historia. Mateo asintió, pero adentro le dolía, porque ya no era solo por ellos. Era por todos los chavos que habían creído en ese proyecto, por los clientes que habían confiado, por Valeria, que se había partido la cara para ayudar, por la gente que les había apostado, sin esperar nada. Los días pasaron lentos. Alejandro hizo citas con funcionarios, envió abogados, pidió revisiones, pero todo estaba bloqueado, como si alguien más arriba moviera los hilos para que nada funcionara. Él ya tenía claro quién estaba detrás, Ricardo, pero no podía probarlo. Nadie quería hablar, nadie daba nombres, y sin pruebas, no podía hacer nada más que esperar. Valeria no se quedó quieta, publicó videos, denunció en redes sociales, hizo entrevistas. La gente empezó a reaccionar. Los seguidores de Mateo, que ya eran miles, comenzaron a compartir la noticia. Clausuran injustamente el taller de un niño prodigio. Sabotaje a la esperanza. De Iztapalapa a Polanco. Y de regreso por envidia. Las publicaciones se volvieron virales. Un día, una periodista de televisión local fue al taller sellado y entrevistó a Julián. Le preguntó qué sentía, qué iban a hacer, si iban a rendirse. Él la miró directo a la cámara. No nos van a doblar, ni hoy ni nunca. Si quieren que volvamos al suelo, pues ahí nos acomodamos. Pero nos paramos otra vez como siempre lo hemos hecho. Esa frase se convirtió en consigna, en comentarios, en camisetas, en hashtags. Nos paramos otra vez. El país entero empezaba a voltear a verlos, no como una historia bonita de superación, sino como un ejemplo de lo que pasaba cuando alguien de abajo intentaba subir demasiado. Mateo regresó a clases. Ya no lo miraban igual. Ahora todos sabían de la clausura. Algunos con lástima, otros con burla, otros con respeto. Pero él caminaba firme. No permitía que la vergüenza lo doblara. Estaba aprendiendo algo que no venía en libros. Cómo mantenerse de pie cuando todo alrededor se tambalea. Una tarde, cuando ya parecía que no había esperanza, un grupo de exclientes del taller organizó una manifestación pacífica. Se plantaron frente a las oficinas del gobierno con pancartas, con fotos del taller, con mensajes de apoyo. La prensa llegó. La presión creció. Alejandro, desde su oficina, vio las imágenes en la tele y supo que ya no se trataba solo de Mateo ni de Julián. Era una lucha más grande. Pero el taller seguía clausurado. Y cada día cerrado era dinero perdido, confianza lastimada, sueños postergados. Julián, que nunca se daba por vencido, empezó a levantar otra vez su viejo taller en Iztapalapa. No iba a esperar sentado. Mateo volvió a ese espacio pequeño, donde todo había empezado. Sacaron las herramientas viejas, limpiaron el polvo y comenzaron a trabajar con lo que había. La diferencia era que esta vez los clientes hacían fila. Y mientras tanto, entre los sellos pegados en la cortina de Polanco, alguien escribió con plumón negro justo al centro: clausurar un lugar no detiene una historia, solo le cambia el capítulo. Y así fue, porque lo que venía después, nadie lo esperaba, ni siquiera los que lo habían planeado todo. El aire de la tarde parecía más denso de lo normal. La ciudad se sentía estancada, atrapada entre la lucha por los permisos y los escándalos que rodeaban al taller de Polanco. Los días parecían pasar a cámara lenta, pero en las redes sociales, la situación tomaba un rumbo cada vez más grande. Las protestas seguían, los hashtags aumentaban, la gente estaba hablando de ellos.
algunos con empatía, otros con rabia, pero lo cierto era que ya no podían ignorarlos. Valeria pasó toda la mañana en el estudio de televisión local, dando entrevistas y respondiendo preguntas. Los periodistas querían saber más, querían drama, querían sangre. No era suficiente con la historia del niño prodigio. Ahora tenían que ahondar en el lado oscuro, en la clausura, en la injusticia, en el supuesto sabotaje de los competidores. Valeria se sentó frente a las cámaras, con el rostro decidido, pero con un cansancio evidente. ¿Cómo se sienten después de todo lo que está pasando?, le preguntó la reportera, una mujer joven que sonreía de manera forzada. Valeria lo pensó unos segundos. Sabía lo que quería escuchar, pero no iba a darles la respuesta que querían. Nos sentimos más fuertes que nunca. Esto no es solo un ataque a nuestro taller, ni a Mateo. Esto es un ataque a todos los que creemos en el trabajo honesto, en las segundas oportunidades, en que un sueño no se destruye porque alguien quiere pisotearlo. La reportera la miró, sorprendida. No era lo que esperaba, pero la entrevista continuó, girando sobre las mismas preguntas de siempre, y Valeria, con su paciencia de acero, fue respondiendo sin perder la compostura. Mientras tanto, en el taller de Iztapalapa, Julián ya no sabía ni cómo describir lo que sentía. El ruido de las herramientas, los motores, las conversaciones entre los chicos del barrio, todo parecía una rutina, pero en su interior había algo mucho más grande: la presión, la preocupación. Sabía que todo esto no era solo una batalla por un taller, era una guerra de clases, de poder, y en ese terreno, la verdad, no sabían qué tan lejos llegarían. Aún así, seguía trabajando. No podía permitirse el lujo de rendirse. Aún quedaban cuentas por pagar, sueños por cumplir, y mientras las voces en los medios empezaban a cobrar más fuerza, una llamada entró en el teléfono de Alejandro. Era una llamada que no esperaba. «¿Ricardo?», dijo, con un tono seco, casi desinteresado. «Alejandro, ¿cómo estás?», respondió Ricardo, su voz falsa, como si todo estuviera bien. «Sabes perfectamente cómo estoy». «Veo que la cosa no ha mejorado, ¿eh?», dijo Ricardo, disfrutando de la situación. Alejandro respiró hondo, intentando mantener la calma. «No tienes idea de lo que estás provocando, Ricardo. Esta vez no voy a dejarlo pasar». Ricardo soltó una risa baja. «No te pongas así, Alejandro. Solo estoy siguiendo las reglas. Si te dolió que alguien te pidiera cuentas, eso ya no es mi problema. Todo el mundo sabe que los Reyes están involucrados con algo sucio. No te sorprende que el gobierno se haya metido. Yo te dije que tu proyecto no iba a durar». El silencio colgó en el aire. Alejandro no quería escuchar más. Sabía lo que Ricardo estaba insinuando, que todo esto, la clausura, las mentiras, los ataques, todo venía de un lugar oscuro, de un enemigo que se escondía detrás de las sonrisas. Alguien con mucho poder, dispuesto a hacer cualquier cosa para frenarlos. «Ya basta», dijo Alejandro finalmente. «No voy a quedarme callado, y esta vez no lo voy a dejar». La llamada terminó, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no sintió el vacío de la culpa o la frustración. Sentía rabia, una rabia que no había sentido en años, porque sabía que, de alguna manera, Ricardo estaba jugando sucio. Y con eso, los Reyes, Mateo y su familia estaban siendo arrastrados en el barro. Esa misma tarde, cuando ya se había apagado la última entrevista y la calma parecía regresar al taller, Mateo estaba afuera, en la banqueta, mirando cómo las luces del sol se apagaban lentamente. Estaba pensando en todo lo que había pasado en tan poco tiempo, en cómo todo lo que parecía estar bien se había convertido en un caos, en cómo su vida, que antes estaba marcada por las tuercas, los motores y las llantas, ahora parecía un campo de batalla. Un campo de batalla en el que él no había elegido pelear. Una chica se le acercó. Era una de las vecinas, alguien que lo conocía desde pequeño. Le sonrió y se sentó a su lado. «Oye, Mateo, ¿todo bien? He visto todo lo que dicen de ti en las noticias. ¿Te están afectando tanto?». Mateo la miró, sin entender muy bien a qué se refería. No le gustaba hablar de lo que sentía.
Solo quería seguir adelante, pero esta vez sintió que tenía que decir algo. ¿Sabes qué es lo más raro?, comenzó. Que la gente te dice una cosa, te ve de una manera, pero no sabe lo que tienes que aguantar. No entienden lo que pasa por tu cabeza. La chica lo miró con una mezcla de ternura y comprensión. Es que nadie sabe lo que es estar en tus zapatos. Todos te ven como el niño del video, pero no te ven como el niño que viene todos los días al taller, que se cansa, que trabaja por lo suyo. Nadie te ve como lo que eres. Un chavo que tiene sueños y que, aunque todo se ponga en contra, va a luchar por ellos. Mateo se quedó callado. Pensó por un momento en todo lo que acababa de decir. La chica tenía razón. Nadie veía las noches en las que se quedaba estudiando, ni las horas que pasaba aprendiendo, ni las veces que había sido juzgado solo por su apariencia. Todo el mundo lo veía como una historia de éxito, una historia que parecía fácil, que parecía haber llegado de la nada. Pero lo cierto era que detrás de esa historia había algo más profundo, algo que pocos entendían: la lucha diaria, el trabajo, la perseverancia, el dolor, el miedo y las voces que quemaban todo a su paso, tratando de hundirlo, de enterrarlo, no por su talento, sino por el simple hecho de que él, un niño de Iztapalapa, se atrevió a soñar en grande. Esa noche, después de que la chica se fue, Mateo se quedó mirando al horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, pensó que las voces que lo atacaban no iban a callarlo, porque él tenía algo que nadie podía quitarle: su determinación, esa que lo había acompañado desde siempre, esa que lo hacía levantarse cada vez que caía. Y así, en medio de la tormenta, Mateo decidió que ya no iba a ser solo el niño prodigio que todos querían ver en los videos. Ahora, él quería ser el que levantara su propio futuro. Un futuro en el que, por fin, las voces que ardían en su contra no pudieran hacerle daño. La oficina de Alejandro, que solía ser un espacio tranquilo, elegante y lleno de orden, ahora era un campo minado de papeles, pantallas encendidas con reportes legales y tazas de café a medio tomar. No dormía bien desde que clausuraron el taller. Cada llamada, cada correo, cada reunión con abogados o contactos del gobierno parecía darle vueltas en círculo. Todo estaba bloqueado. Nadie sabía quién había dado la orden directa de cerrar el taller, pero Alejandro ya no tenía dudas. Ricardo estaba detrás de todo. Lo sentía en el estómago. Lo leía en las coincidencias. Lo escuchaba en el silencio de quienes antes le contestaban el teléfono a la primera. Y esa mañana, cuando uno de sus asesores le entregó una carpeta con los registros de una llamada entre Ricardo y un funcionario menor de la alcaldía, todo se volvió más claro. Nada ilegal, nada con palabras evidentes, pero sí lo suficientemente sospechoso como para dejar claro que su socio estaba metido hasta el cuello. Alejandro no quiso esperar más. Marcó directo a Ricardo y pidió que lo viera ese mismo día, en su oficina, sin pretextos. Ricardo aceptó, como si no le preocupara nada. Cuando llegó, entró sonriendo, como siempre. Traje caro, perfume fuerte, mirada confiada. Saludó al asistente, bromeó con la recepcionista y caminó como si tuviera el mundo resuelto. Alejandro, viejo amigo, ¿qué pasa? Tan grave como para no agendarlo con días de anticipación, dijo mientras se dejaba caer en el sillón frente al escritorio. Alejandro no le devolvió la sonrisa. Cerró la puerta con llave y se sentó con los codos apoyados en la mesa. Ya basta, Ricardo. ¿Perdón? No juegues conmigo. Sabes perfectamente de qué hablo. La clausura, los retrasos, los bloqueos en los permisos. Todo. Vienes tú detrás. No necesito grabaciones para saberlo. Ricardo levantó las cejas fingiendo sorpresa, pero su tono ya no tenía la misma ligereza. ¿Y si fuera cierto? ¿Qué? ¿Vas a demandarme? ¿Vas a salir llorando en los medios? ¿Por qué lo hiciste? Ricardo soltó una risa seca. ¿En serio preguntas eso? ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Metiste a un niño de barrio a tu mundo, lo pusiste en primera fila y esperas que todos te sigan aplaudiendo como si fueras un héroe. Te olvidaste de los negocios que tenemos, de la gente con la que tratamos, del tipo de imagen que representamos. ¿Sabes cuántos socios me han preguntado si ya te volviste loco? No es imagen,
Es una vida, es una familia, es un proyecto real. No me vengas con sentimentalismos, Alejandro, soltó Ricardo, dejando por fin caer la máscara. Siempre fuiste el que tenía los contactos, el nombre, el respeto. Yo me partí el lomo para construir lo mío. Pero ahora tú quieres jugar a ser salvador, y yo tengo que quedarme callado mientras te aplauden por rescatar a un niño que ni siquiera es tuyo. Alejandro lo miró fijo. Por dentro, algo se le rompía. No por lo que decía Ricardo, sino porque se daba cuenta de que lo había tenido cerca durante años, sin ver quién era en realidad. El taller no te quita nada, Ricardo. Claro que sí. Me quita poder, me quita atención, me deja fuera de decisiones. No seas ingenuo. Esto ya no es sobre un niño talentoso. Esto es sobre quién se queda con la narrativa. Y si tú te conviertes en el empresario de la redención, ¿qué me queda a mí? No eres mi competencia, dijo Alejandro. No lo era, hasta que decidiste jugar a ser otra persona. Se quedaron en silencio. Alejandro respiró hondo. Miró a Ricardo como si ya no lo reconociera. Luego se levantó y sacó un sobre del cajón. Lo puso sobre la mesa. Esto es la propuesta formal para disolver nuestra sociedad. Ricardo no lo tocó. ¿Y crees que me voy a ir así nada más? No te estoy pidiendo permiso. Te estoy avisando. Esto no es un favor. Es una decisión. Ricardo lo miró, molesto, pero no dijo nada. Solo se levantó, se acomodó la corbata y salió de la oficina sin cerrar la puerta. Alejandro se quedó solo, con las manos sobre el escritorio, sintiendo un peso en el pecho, porque aunque había dado un paso firme, sabía que las cosas no iban a calmarse tan fácil. Esa noche, en Iztapalapa, Mateo y Julián estaban terminando de armar el motor de una camioneta que un cliente les había dejado afiado. No había mucho dinero, pero al menos seguían trabajando. Seguían de pie. El taller viejo, con todo y lo humilde que era, se había vuelto una especie de refugio. Mateo, con las manos negras de grasa, miró a su papá de reojo. ¿Tú crees que algún día podamos volver al taller de Polanco? Julián se detuvo unos segundos. Pensó la respuesta. No lo sé, hijo. Pero si no volvemos, vamos a hacer que este lugar valga por 10. Mateo asintió. No necesitaba lujos, solo necesitaba seguir haciendo lo que amaba. En ese momento, Alejandro llegó sin avisar. Venía solo, con camisa remangada y cara de cansancio. No traía escoltas ni chofer. Caminó hasta la entrada del taller, donde Julián lo vio con desconfianza. ¿Todo bien?, preguntó Julián, sin soltarse del trapo que tenía en las manos. Hablé con Ricardo. Le puse un alto. Ya no es parte del proyecto, ni de mi vida. Mateo se acercó con cara de sorpresa. ¿Y eso qué significa? Que ahora sí estamos solos en esto, dijo Alejandro. Pero eso también significa que podemos hacer las cosas bien, sin que nadie nos sabotee desde dentro. Julián lo miró en silencio. No era alguien que confiara fácil, pero había algo en Alejandro que sí le creía. Tal vez era la forma en que hablaba, sin arrogancia. O tal vez era porque, por primera vez, veía en sus ojos el mismo cansancio que ellos sentían todos los días. «Está bien», respondió Julián, «pero esta vez todo queda claro. Si se vuelve a torcer el camino, se acabó». «Lo tengo claro», dijo Alejandro. «Vamos a reconstruir esto desde donde sea, desde aquí, desde Polanco, desde donde se pueda». Mateo los escuchaba, sin decir nada, pero por dentro, algo se le encendía, un fuego nuevo, un deseo de demostrar que sí se podía, que aunque les pusieran piedras en el camino, ellos sabían cómo usar esas piedras para construir algo más fuerte. Esa noche, mientras el cielo se cubría de nubes, Alejandro se despidió y se fue caminando, sin coche, sin chofer, sin lujo, solo, como cuando empezó todo, como si también estuviera redescubriendo su propio camino. Todo empezó con una nota pequeña en un portal de noticias, un texto sin mucho detalle, publicado casi de madrugada, firmado por una periodista desconocida. El título era corto pero provocador. Alejandro Montoya usa a niño de Iztapalapa para limpiar su imagen. El artículo hablaba de supuestos intereses detrás del taller, de una campaña de marketing disfrazada de ayuda social, de que todo había sido montado desde el principio. Nadie le hizo mucho caso al principio.
pero bastaron un par de retweets y un hilo malintencionado para que el fuego prendiera. En menos de 24 horas, la historia se regó como pólvora. Aparecieron videos recortados, frases sacadas de contexto, fuentes anónimas que aseguraban que Mateo era un actor, que su historia había sido exagerada por Alejandro para ganar puntos ante inversionistas internacionales, que todo el taller era solo fachada. Hasta hubo un tuit con una foto vieja de Alejandro sonriendo con Ricardo en una premiación, acompañado del texto: todo queda entre socios. Las redes sociales no perdonan, y menos cuando huelen sangre. Lo que hasta hace unas semanas era una historia inspiradora, se volvió sospechosa. La gente empezó a dividirse. Unos seguían apoyando, pero muchos otros empezaron a dudar. Los comentarios se volvieron crueles. Que si Mateo ya se creía famoso, que si Julián estaba aprovechando la situación, que si Alejandro era un millonario manipulador con disfraz de Salvador. Y entonces, cayó el golpe fuerte. Una cuenta grande con miles de seguidores publicó un reportaje especial que llevaba semanas preparando. El encabezado: la farsa del taller de lujo. Documentos, cifras y testimonios. Eran casi 20 minutos de video, con una voz en off seria, imágenes filtradas y supuestos correos internos entre Alejandro y empresarios interesados en crear una cadena de talleres con la historia de Mateo como bandera comercial. Había frases que, fuera de contexto, sonaban mal, muy mal. La imagen del niño es una mina de oro. Si manejamos bien la narrativa, el taller puede ser viral por años. Necesitamos controlar el discurso antes de que se nos salga de las manos. La gente no necesitó más. Los medios tradicionales se sumaron. Programas de televisión matutinos dedicaron bloques completos al escándalo. Analistas, comentaristas, opinólogos, todos tenían algo que decir. Las palabras manipulación, marketing social, uso de menores y lavado de imagen aparecían una y otra vez. Alejandro Montoya pasó de la noche a la mañana de ser el empresario que ayudaba a un niño genio, al tipo que había construido una mentira. Y con él todos cayeron. El taller de Polanco seguía clausurado, y ahora parecía que no iba a abrir nunca. El taller de Iztapalapa, que hasta hacía poco era símbolo de resistencia, comenzó a quedarse sin clientes. Algunos ya no querían ir al lugar del niño del escándalo. Otros, aunque los conocían, preferían alejarse. Yo los estimo, don Julián, pero ahorita no quiero meterme en broncas. Julián solo asentía, sin decir nada, pero por dentro se sentía apuñalado. Mateo, en la escuela, dejó de ser el chico que inspiraba. Volvió a ser el niño raro, el que se hace el importante. Lo miraban con desconfianza. Uno de sus maestros, que antes lo trataba con respeto, ahora lo ignoraba. En el recreo, nadie se acercaba. No había burlas directas, pero sí ese silencio incómodo que duele más que cualquier palabra. Una tarde, mientras limpiaba una bomba de gasolina en el taller de Iztapalapa, Mateo le preguntó a su papá: ¿y si sí nos usaron? Julián levantó la vista, sorprendido. ¿Cómo? Si todo fue un show, si todo lo que hicimos solo fue parte de un plan que ni sabíamos, si yo solo fui parte de su historia. Julián se limpió las manos con el trapo y se acercó. ¿Tú arreglaste ese coche en Reforma? Sí. ¿Tú hiciste tu proyecto de robótica sin ayuda? Sí. ¿Tú te has levantado cada día, llueva o truene, a trabajar en este taller? Sí. Entonces no importa lo que digan los demás. Eso nadie te lo quitó. Mateo asintió. Pero igual dolía. Dolía ver cómo todo lo que habían construido se desmoronaba por una campaña sucia. Dolía sentir que, aunque habían hecho todo bien, igual perdían. Alejandro, por su parte, no aparecía en público. Canceló todas sus reuniones. No respondió llamadas. Valeria fue la única que lo enfrentó. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a esconder? ¿Vas a dejar que te destruyan así? Alejandro estaba sentado en su casa, sin afeitarse, con los ojos hundidos. Tenía frente a él la foto de Daniel, su hijo, la misma que lo había hecho empezar todo. Ya no importa, Valeria. Perdí el control. Creí que podía hacer algo bueno y ahora estoy viendo cómo todo se cae. Tal vez Ricardo tenía razón. Tal vez sí busqué redimirme,
Tal vez sí me metí en esto más por mí que por ellos. Valeria se cruzó de brazos. Estaba furiosa. ¿Y qué? ¿Acaso eso cambia lo que hiciste por Mateo? ¿Acaso eso borra el trabajo de Julián? ¿Lo que ellos han luchado? ¿Qué importa si lo empezaste con culpa? Lo hiciste, y eso ya no te lo pueden quitar. Alejandro la miró. Sabía que ella tenía razón, pero estaba cansado. Cansado de pelear contra lo invisible. Cansado de que todo lo bueno que había intentado hacer ahora fuera usado en su contra. Y mientras tanto, Ricardo solo observaba desde las sombras. No aparecía, no hablaba, no daba entrevistas, pero se sabía vencedor. Había logrado lo que quería: apagar la historia, tumbar al héroe, silenciar al niño, y todo sin ensuciarse las manos públicamente. Esa noche, en el taller viejo, Julián apagó las luces más temprano de lo normal. Mateo ya estaba en su cuarto, sin decir mucho. En la mesa solo quedaban 2 platos con frijoles, una tortilla fría y un aire denso que lo llenaba todo. El teléfono vibró. Era una notificación, un nuevo video. Esta vez no era un ataque. Era un mensaje de una señora de Monterrey, hablando frente a su cámara. Yo no conozco al niño Mateo ni al señor Julián, pero sí conozco lo que es que te levantes todos los días a trabajar con lo poco que tienes. Y aunque ahora los estén atacando, yo quiero que sepan algo. Para mucha gente como yo, ustedes siguen siendo ejemplo. Y debajo del video, los comentarios empezaron a llenar el espacio vacío. Aquí seguimos, Mateo. Don Julián, usted vale más que todos esos políticos juntos. Cuando se apaga una luz, se prenden 1000 más. La caída había sido dura, humillante, injusta, pero no definitiva, porque aunque parecía que estaban en el fondo, aún quedaba historia por contar. Las luces del taller de Iztapalapa ya no parpadeaban por falta de corriente. Julián había hecho milagros para mantenerlo en pie, aunque el dinero apenas alcanzaba para lo básico. Mateo no hablaba mucho esos días, pero cada vez que lo hacía, sus palabras salían con más peso. No de enojo, de decisión, esa clase de firmeza que se le forma a uno cuando ya no tiene nada más que perder. Una noche cualquiera, después de cenar frijoles y tortilla con sal, Julián lo encontró escribiendo algo en su libreta vieja. No eran tareas ni cálculos de motores, eran notas, ideas, dibujos de una estructura rara. ¿Y eso qué es?, preguntó mientras se secaba las manos. Mateo levantó la cabeza sin miedo. Un plan. ¿De qué? Para que sepan quiénes somos. No los medios, no los políticos, no los que inventan cosas, las personas. Quiero que nos vean con sus propios ojos. Julián se acercó. Vio el dibujo. Era un croquis de una calle, con una carpa, mesas, focos, cables, motores sobre estructuras, una pantalla. ¿Qué estás pensando? Una exhibición, en vivo, aquí, en el barrio, en la calle si hace falta. Voy a reparar autos frente a todos, que lo vean, que escuchen, que pregunten, que sepan que esto no fue show, que somos reales. Julián se quedó en silencio unos segundos. Se pasó la mano por la barba. Luego asintió, sin decir palabra. No hacía falta. Rico me insinuó, las semanas siguientes fueron un caos. Uno organizado, pero caos al fin. Mateo hizo listas, buscó contactos, habló con vecinos, grabó videos caseros explicando su idea. No tenía producción, ni dinero, ni patrocinadores. Solo tenía un celular, una conexión a internet prestada y muchas ganas. Quiero invitarte a una exhibición en vivo, decía en el video mirando a cámara. No quiero fama, solo quiero que veas con tus propios ojos cómo trabajo. Porque esto no es una historia viral, es mi vida. El video no se hizo viral de inmediato, pero se compartió. Uno, luego otro, luego otro. Vecinos, mecánicos, maestros, hasta estudiantes de robótica empezaron a comentar. Algunos se ofrecieron a ayudar, otros solo escribieron: ahí estaremos. Valeria se sumó sin pensarlo. Consiguió lonas, prestó bocinas, imprimió carteles. Alejandro, aunque no lo decía en voz alta, puso dinero desde el anonimato. No quería figurar, no esta vez. Sabía que la historia ya no era suya, era de ellos. La calle donde estaba el taller viejo se transformó en 2 semanas. Pusieron luces colgadas entre los postes, cables por todas partes,
bancas improvisadas con guacales, hasta un pequeño escenario con madera reciclada. Pintaron las paredes con aerosol. No era bonito, pero era honesto. Y llegó el día. Desde temprano, vecinos comenzaron a llegar, familias completas, niños con mochilas, señoras con sillas plegables, abuelitos que llevaban años sin salir. Algunos venían solo por curiosidad, otros porque ya sabían lo que significaba ese lugar. Mateo se paró al frente, con la gorra hacia atrás, las manos ya manchadas de grasa, el rostro serio. Tenía al lado a Julián con la mirada firme, y detrás, a Valeria acomodando el sonido. Todo estaba listo. Había un coche viejo al centro, un Nissan que no arrancaba desde hacía meses. Era del mismo barrio. Nadie lo había podido reparar. Mateo levantó el cofre y empezó a hablar. Este coche tiene un problema eléctrico. Lo sabemos porque cuando intentas encenderlo, la chispa no pasa. Pero no es la batería. Ya la revisamos. Tampoco es el arranque. Es la distribución de corriente en el módulo central. Lo que haré es desmontar, revisar los fusibles y hacer una derivación directa. Y mientras hablaba, trabajaba. No usó palabras difíciles. No fingió ser experto. Solo era él, con su conocimiento, con lo que había aprendido de observar, de preguntar, de fallar y volver a intentar. A los 10 minutos, el motor rugió. La gente aplaudió, pero no como si vieran un truco de magia. Aplaudieron con ganas, como si vieran a uno de los suyos demostrando que sí se puede. Después vinieron más coches. Un Beetle con problemas de carburación, una camioneta con frenos desgastados, un auto nuevo que traía errores en los sensores. Todos fueron revisados en vivo, con explicaciones claras, con Mateo al frente. En cada reparación se acercaban más personas. En un momento, ya no cabía nadie más en la banqueta. Algunos se treparon en las bardas, otros miraban desde las azoteas. Y ahí fue cuando pasó lo inesperado. Un grupo de estudiantes de una universidad de ingeniería llegó con sus propios proyectos, prototipos de autos eléctricos, pequeñas maquetas. Pidieron permiso para mostrar lo que hacían. Mateo los dejó pasar. En minutos, el taller se convirtió en una feria de talento. No de competencia, sino de comunidad. Una reportera de televisión, que había cubierto antes el escándalo de la clausura, llegó por curiosidad. Pensaba que iba a haber una protesta, pero al ver lo que estaba ocurriendo, sacó su cámara y comenzó a grabar. Transmitió en vivo. Estamos en Iztapalapa, donde un niño llamado Mateo está demostrando que el talento no necesita escenarios elegantes ni discursos preparados, solo un espacio y una oportunidad. El video fue visto por miles, luego por millones. Esa noche, Alejandro lo vio desde su casa. No dijo nada. Solo apretó los puños y dejó que una lágrima le bajara sin avisar. No de tristeza, de alivio, porque por fin, Mateo estaba ganando con su propia voz. Valeria se subió al escenario improvisado, pidió silencio y tomó el micrófono. Hace unos meses, dijeron que este proyecto era una farsa, que solo era una historia bonita para redes. Hoy, con ustedes como testigos, demostramos que no somos invento de nadie. Aquí está la verdad, aquí está el talento, aquí está el barrio, de pie. El aplauso fue ensordecedor. Julián se acercó a Mateo, lo abrazó por el hombro y le dijo bajito: «Lo lograste, hijo. Lo hiciste más fuerte que el miedo». Mateo no respondió. Solo cerró los ojos unos segundos. No necesitaba palabras. Esa noche, el miedo ya no tenía espacio donde vivir. El eco de los aplausos todavía se sentía en la calle cuando cayó la madrugada. Las luces colgantes seguían encendidas. Algunos vecinos no se querían ir. Seguían tomando café en vasitos de unicel o platicando emocionados de lo que acababan de ver. Era como si el barrio entero hubiera respirado aire limpio después de mucho tiempo. Pero entre tanto ruido y emoción, Alejandro caminaba solo por una calle oscura, con las manos en los bolsillos y la cabeza llena de cosas que no podía seguir guardando. No se fue directo a su casa. Se fue al taller de Polanco, ese que seguía clausurado, como un símbolo de todo lo que se había derrumbado. Usó su propia llave, forzó la entrada como pudo y entró en medio de la oscuridad.
Caminó entre las herramientas cubiertas con plástico, los autos a medio arreglar, el escritorio donde aún estaban unos papeles arrugados. Todo estaba tal como lo habían dejado, pero el silencio era otra cosa. Ese lugar ya no olía a éxito, olía a dolor. Se sentó en una silla y sacó una caja de cartón que tenía guardada bajo una repisa. Era vieja, polvosa. La abrió despacio. Adentro había fotos, recortes de periódicos y una carpeta que no había tocado en años. Temblando, sacó una hoja. Era la carta de su hijo Daniel, la misma que había leído una y otra vez desde que conoció a Mateo. Esta vez no la leyó, solo la sostuvo, como si con eso bastara. Pero no bastaba, no después de lo que llevaba tanto tiempo escondido. Al día siguiente, Alejandro se presentó sin aviso en el taller de Iztapalapa. Llevaba la misma ropa del día anterior, con la cara ojerosa y el gesto más serio que nunca. Julián estaba limpiando el filtro de un coche. Lo vio acercarse, y aunque ya no lo recibía con desconfianza, sí con precaución. Alejandro no venía por trabajo. Se le notaba. ¿Pasó algo?, preguntó Julián bajando el trapo. Alejandro no respondió enseguida. Solo metió la mano en su mochila y le entregó la carpeta. Julián la agarró sin entender. ¿Y esto? Es todo lo que no he dicho. Julián lo abrió, sacó unos papeles. Eran documentos viejos, reportes médicos, actas, una bitácora de hospital. Empezó a leer en silencio. Sus ojos se fueron endureciendo con cada hoja. ¿Es real esto? Alejandro asintió. La muerte de mi hijo no fue un accidente, fue suicidio. Julián apretó los labios. Dejó los papeles sobre el cofre del coche. Alejandro siguió hablando. Yo siempre dije que fue culpa de un amigo suyo que le prestó una moto. Pero la verdad es que él dejó una carta. Me la dejó a mí. Me culpaba. No por algo que hice una vez, sino por todo. Por no escucharlo. Por no apoyarlo. Por hacerlo sentir menos cada vez que hablaba de lo que le gustaba. Julián no dijo nada. Lo dejó hablar. La última vez que hablé con él fue para regañarlo. Le dije que ya estaba harto de sus tonterías, que dejara de jugar al inventor, que se enfocara en algo útil. Esa misma noche, se quitó la vida. El silencio fue pesado. Alejandro respiraba como si tuviera el pecho cerrado. Julián bajó la mirada. Sabía que el dolor no se compara entre personas, pero lo que Alejandro le estaba contando no era una confesión cualquiera. Era el tipo de dolor que se arrastra toda la vida. Yo no quería ayudar a Mateo al principio. Lo vi y sentí rabia, porque me recordó todo lo que perdí, pero luego entendí que estaba viendo algo más. Una oportunidad de no cometer el mismo error, de no matar el sueño de alguien que sí tenía lo que se necesita. Pero fui cobarde. Me tardé demasiado. Julián se limpió las manos, se las metió en los bolsillos del pantalón y lo miró con seriedad. No puedes cambiar lo que pasó, Alejandro, pero puedes decidir qué haces con lo que queda. Alejandro asintió, sin mirar al suelo por primera vez. Ese mismo día, Valeria visitó la casa donde su papá guardaba las cosas de Daniel. No era una habitación, era más bien un rincón olvidado del departamento, donde todo había quedado igual que años atrás. Las maquetas, los planos, las libretas llenas de dibujos, todo estaba ahí. Ella nunca había podido entrar mucho tiempo, pero ahora sí se sentó en el piso, sola, con los recuerdos flotando como polvo en el aire. Abrió un cuaderno al azar. En una hoja, Daniel había dibujado un motor con partes que no existían todavía. Era un invento. Y abajo, con su letra, escribió: no quiero ser famoso. Solo quiero construir algo que funcione y que alguien lo use. Valeria sonrió entre lágrimas. Era como leer la mente de Mateo. En la tarde, cuando Mateo llegó del colegio, encontró a su papá hablando con Alejandro afuera del taller. No se sorprendió, pero sí se acercó con curiosidad. Julián lo miró y le dio un leve golpe en el brazo, como para avisarle que todo estaba bien. Alejandro se paró frente a él. Necesito decirte algo, Mateo. Mateo lo escuchó con atención. Mi hijo era como tú, pero yo no lo entendí. No lo apoyé. Lo perdí por no saber verlo. Cuando tú apareciste, me enojé contigo sin razón, porque me recordaste todo lo que no supe hacer. Y aún así, tú seguiste adelante.
Me enseñaste más tú a mí que yo a ti. Mateo lo miró serio. Asintió una vez. No sabía qué responder, pero no hacía falta. A veces el silencio vale más que las palabras. Gracias por no rendirte, dijo Alejandro, con la voz quebrada. Mateo solo se acercó y le tendió la mano. Y cuando Alejandro la apretó, entendió que ese apretón era más que un gesto. Era un cierre y un nuevo comienzo. Esa noche, después de cenar con su papá, Mateo subió al techo de la casa con una libreta nueva. Empezó a hacer dibujos de un motor eléctrico que funcionara con piezas recicladas. Julián se le unió con una taza de café. Se quedaron ahí, viendo las luces lejanas de la ciudad, escuchando los perros, los micros pasando, la vida de barrio. Mateo habló sin mirarlo. ¿Crees que alguna vez pueda hacer algo grande? Julián le dio un sorbo al café. Ya lo estás haciendo, hijo. Ya lo estás haciendo. Las semanas después de la exhibición en vivo fueron como una resurrección lenta pero firme. La calle donde se hizo el evento no volvió a ser igual. La gente pasaba por ahí como si fuera un lugar histórico. Algunos vecinos se acercaban con respeto a Julián para felicitarlo. Otros le dejaban donaciones anónimas en sobres doblados, y no faltaban los que preguntaban, ¿y cuándo hacen otro evento? Pero eso no era lo importante. Lo verdaderamente grande era lo que estaba pasando dentro de las personas. Había una energía distinta, un aire de justicia, de ganas de que las cosas buenas no se quedaran aplastadas por las malas. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Un grupo de mecánicos independientes de varias partes del país, desde Jalisco hasta Oaxaca, contactaron a Julián por redes sociales. Querían formar una red de talleres con enfoque comunitario, inspirados en lo que él y Mateo habían hecho. No era una franquicia ni una empresa millonaria, era una cadena de apoyo. Gente que creía que los motores podían arreglarse con honestidad, que el talento no tenía código postal. Julián se quedó mudo cuando leyó el mensaje. Nunca imaginó que desde un local con piso de cemento manchado pudieran hacer algo tan grande. Pero lo mejor vino unos días después. Una carta sellada, con membrete internacional, llegó a nombre de Mateo. Era de una fundación alemana dedicada a impulsar jóvenes con talento en ingeniería mecánica. El correo, que venía en español con traducción en inglés, era claro. Lo habían visto en el video de la exhibición. Les había impactado su forma de explicar, su habilidad práctica, su compostura. Le ofrecían una beca completa para estudiar una especialidad en sistemas automotrices en una institución privada de Berlín. Era un programa de 2 años. Incluía vuelo, hospedaje, alimentación y prácticas en una compañía de autos eléctricos de renombre. Mateo no entendía nada al principio. Pensó que era una broma. Luego, cuando Alejandro le explicó el nivel de esa oportunidad, se quedó sentado en silencio por varios minutos, mirando la hoja, sin parpadear. ¿En serio quieren que me vaya a otro país? No quieren que te vayas, dijo Valeria, que también estaba ahí. Quieren que aprendas, que crezcas, que lleves lo que ya sabes al siguiente nivel. Pero yo no sé inglés. Nunca he salido ni de la ciudad. Eso no importa, vas a tener apoyo, vas a aprender allá. Lo que importa es que tú sí sabes lo importante, cómo pensar, cómo resolver, cómo no rendirte. Esa noche, cuando Julián y Mateo se sentaron a cenar, el silencio fue distinto. No era incómodo, era pesado, pero de esos pesos buenos que cargan decisiones grandes. Julián miró a su hijo largo rato. Sabía lo que iba a pasar. Sabía que el momento de dejarlo volar había llegado, pero igual le dolía. ¿Y si me pierdo allá, pa? Te pierdes. Y luego te encuentras, respondió sin pensarlo mucho. Así es esto. Mateo bajó la cabeza. Luego la levantó con los ojos brillosos. ¿Y si te extraño? Me mandas un mensaje, o un dibujo de motor, como esos que haces tú. Pero si me vas a extrañar, que sea volando, no encerrado aquí. Julián no era de dar discursos, pero con esas palabras le bastó. Mientras tanto, Alejandro tomó una decisión definitiva. Reunió a los socios que quedaban en la empresa, les anunció su salida oficial del negocio y firmó la donación de su parte de las acciones a una fundación educativa que ayudaría a jóvenes con talento mecánico en zonas vulnerables. Los presentes no entendían nada.
Algunos pensaban que había perdido la cabeza, pero él no explicó. Solo dijo: ya estuve mucho tiempo construyendo dinero. Ahora quiero construir otra cosa. Ricardo, por su parte, empezó a tener problemas. Uno de sus contactos filtró pruebas de sus movimientos para bloquear el taller. El gobierno local inició una investigación. Los medios que antes lo defendían empezaron a cuestionarlo. En poco tiempo, su imagen quedó dañada. Ya no era el empresario exitoso que todos aplaudían. Ahora era solo otro político de negocios jugando sucio y quedando expuesto. Nadie lloró por él. La clausura del taller de Polanco fue retirada. Sin embargo, Julián no quiso volver ahí. No por miedo, por decisión. Ya no necesitaban ese lugar para brillar. El taller viejo, el de Iztapalapa, se había convertido en mucho más. Con las donaciones, lo reforzaron. Pintaron las paredes, cambiaron el piso, pusieron mejor iluminación. Un grupo de estudiantes universitarios llegó para ofrecer clases de mecánica básica a niños del barrio. Mateo les prestó su banco de trabajo y sus herramientas. Todo siguió girando. Un sábado por la tarde, justo antes de que Mateo tomara el avión rumbo a Alemania, se organizó una pequeña despedida. Nada lujoso, puras cosas del barrio: tacos dorados, refresco, sillas de plástico, una bocina conectada al celular con reggaetón bajito. Los vecinos pasaban a saludar, a dejarle dulces para el viaje, cartas, abrazos. Una señora le dio una figura de San Judas en miniatura, pa' que lo cuide donde sea que ande. Julián no dijo nada en todo el evento. Solo miraba. Miraba a su hijo, miraba el taller, miraba a la gente. Lo que antes era su preocupación, ahora era su orgullo. Sabía que lo había hecho bien. No perfecto, pero bien. En la noche, mientras todos dormían, Mateo salió al patio con una mochila pequeña. Sacó un dibujo de su libreta. Era el diseño de un coche, con líneas nuevas, raras, nada comerciales. Abajo tenía un nombre: Proyecto Reyes 1. Lo guardó otra vez y subió al techo. Miró el cielo. No pensaba en Alemania. Pensaba en no fallarles, en hacer que cada golpe, cada burla, cada noche sin luz, cada lágrima de su papá valiera la pena. A la mañana siguiente, en el aeropuerto, Valeria lo acompañó hasta la puerta. Alejandro se quedó a unos pasos, con las manos en los bolsillos, dejando que el momento fuera de ellos. «Tú no eres solo Mateo, el mecánico de Iztapalapa», le dijo Valeria, antes de que se fuera. «Eres Mateo, el que cambió todo, y vas a seguir cambiando cosas. Solo prométeme que no vas a dejar de ser tú». Mateo le dio un abrazo largo. No prometió con palabras, solo con los ojos, y con eso bastó. Cuando el avión despegó, Julián no fue a esperarlo a la casa. Se quedó en el taller, solo, sentado en una silla frente al banco de trabajo vacío. No lloró, solo se quedó ahí, con la sonrisa más tranquila que había tenido en años. Afuera, un niño del barrio tocó la puerta. «Señor Julián, ¿usted da clases?» Julián se levantó, sacudió los pantalones y abrió la puerta. «¿Quieres aprender?» El niño asintió. «Entonces pasa, porque aquí nadie se queda sin futuro». Y ese fue el principio de otra historia. El aeropuerto de Berlín era frío, enorme y ruidoso. Mateo caminaba despacio entre pasillos llenos de letreros que no entendía del todo, arrastrando su maleta con una mano y con la otra apretando el asa de su mochila como si de ahí se agarrara para no caerse. Nunca había estado tan lejos de casa, no solo por la distancia, sino por todo lo que estaba sintiendo. Gente por todos lados, olores nuevos, acentos raros. Se sentía chiquito, pero no perdido. Estaba listo, o al menos eso quería creer. Esa misma noche, en su cuarto dentro del dormitorio estudiantil, con paredes blancas y una ventana que daba a un jardín helado, Mateo sacó una caja pequeña de su mochila. No era una caja cara, era de cartón, doblada de forma casera. Adentro traía recortes de fotos, una figura de San Judas que le dio la vecina, una pulsera tejida por uno de los chavos del taller y una carta. Esa carta, llevaba meses guardándola. Nunca la había enseñado, nunca se la había leído a nadie, ni siquiera a Julián. Y esa noche, por alguna razón que no supo explicar, sintió que ya era momento.
Encendió la lámpara de su escritorio, se sentó en la silla y abrió el sobre con manos lentas. La hoja estaba doblada en 4. La caligrafía era de mujer, con letras claras, sin adornos. La reconocía. Era de Julia, la esposa de Julián, su mamá. Bueno, eso era lo que él siempre había creído. Mateo empezó a leer. Mateo, si estás leyendo esto, es porque tu papá creyó que ya estabas listo para conocer la verdad. Yo ya no estoy en este mundo, pero no quiero irme sin dejarte estas palabras, porque sé que algún día vas a hacer cosas grandes, y cuando eso pase, quiero que lo hagas con la cabeza en alto, con la verdad en el corazón y los pies bien puestos en la tierra. Tú no naciste de mí, hijo. Llegaste a nuestras vidas cuando tenías unos pocos días de nacido. Te encontramos en una caja, envuelto con una cobijita rota, afuera del taller viejo. Nadie te buscó, nadie preguntó por ti. Y nosotros no lo dudamos. Te tomamos como nuestro desde el primer segundo. Eras tan chiquito, tan callado, con esos ojos que parecían ver más de lo que deberían. Yo te alimenté, te cuidé, te abracé cada noche. Y tu papá te dio su apellido y su vida entera sin pensarlo 2 veces. Nunca quisimos ocultarte algo feo. Solo pensamos que algún día lo entenderías mejor, porque aunque no naciste de mi cuerpo, naciste en nuestro corazón, y eso nadie lo puede cambiar. Si algún día descubres de dónde vienes y decides buscar respuestas, hazlo, pero nunca olvides de dónde creció tu alma. Te amamos desde el primer día. Siempre fuimos y siempre seremos tu familia. Mateo se quedó ahí, con la carta en las manos. El cuarto estaba en silencio. Solo el zumbido bajo del calefactor rompía la calma. No lloró, pero sus ojos ardían. No era tristeza, era una mezcla de muchas cosas. Sorpresa, gratitud, duda, rabia, amor. Era una confusión limpia, de esas que no te rompen, pero te obligan a mirarte diferente. Se levantó de la silla, caminó hasta la ventana y se quedó mirando las luces frías del campus. Se acordó de Julián, del taller, de las noches en que se quedaban platicando sobre cómo arreglar cosas sin piezas nuevas, sobre cómo entender un motor sin leer el manual. Todo eso seguía dentro de él. Todo eso era suyo. No sabía quiénes eran sus padres biológicos. Nunca lo había imaginado. Tampoco lo necesitaba, porque el hombre que le enseñó a vivir, el que le secó las lágrimas cuando se raspaba, el que se metió en problemas por defenderlo, el que lo formó, ese era su papá. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, Mateo fue al centro de computadoras del campus. Abrió una sesión de videollamada. Julián contestó desde el taller, con el cabello despeinado y una camiseta manchada de aceite. Tenía la cara medio cansada, pero al ver a su hijo, le brillaron los ojos. ¿Cómo vas allá? ¿Ya comiste algo que no sepa raro? Más o menos. Todo tiene nombre raro, pero ya me acostumbraré. Julián sonrió. ¿Y cómo va la escuela? Empezamos mañana. Hoy solo nos dieron una plática. Hubo una pausa. Mateo tragó saliva. Pa, encontré la carta. El rostro de Julián cambió. No de sorpresa, sino de aceptación. Bajó un poco la mirada. Ya lo sabía. Algún día la ibas a leer. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no era el momento. Quería que primero supieras quién eras, antes de saber de dónde vienes. Mateo se quedó callado. Luego levantó la vista. Gracias por no soltarme. Aunque no fui tuyo de sangre. Julián negó con la cabeza. Tú siempre fuiste mío. No necesito pruebas. Te vi aprender a caminar, a decir tus primeras palabras, a romper cosas y luego a repararlas. Me diste más de lo que yo pensaba merecer. Mateo sonrió por primera vez en el día. Te extraño, pa. Y yo a ti, campeón. Pero acuérdate lo que siempre te dije. El motor no sirve si no arranca. Y tú ya arrancaste. Ahora dale, sin miedo. Pasaron los días. Mateo empezó sus clases. Aunque al principio le costaba seguir el ritmo del idioma, su forma de aprender práctico sorprendía a todos. No necesitaba mucho para entender los sistemas. Su cabeza ya estaba entrenada para pensar con lógica, con detalle. Rápido se volvió uno de los estudiantes más destacados del curso. Una tarde, mientras desmontaba una pieza frente al grupo,
Un maestro se acercó. Mateo, ¿cómo sabías que esa conexión estaba mal? No sé, lo sentí raro. No sonaba como debería. El profesor se le quedó viendo como si estuviera frente a algo único. Tienes un don, le dijo, pero no solo en las manos. Lo traes en la cabeza y en el corazón. Mateo no respondió. Solo se concentró en seguir trabajando. En Iztapalapa, Julián siguió con el taller. Los niños del barrio iban cada semana a aprender. Habían pintado una pared con un mural enorme. Mateo aparecía ahí con su gorra y su trapo colgado en el hombro, rodeado de herramientas y motores. Abajo, en letras grandes, se leía: los que no nacimos con suerte, aprendimos a construirla. Un día, un periodista que había cubierto el escándalo inicial volvió a visitarlos. Esta vez, no para buscar drama, sino para contar el renacimiento. ¿Cree que su hijo va a volver? Julián sonrió, mientras limpiaba una bujía. Claro que va a volver, pero no va a regresar igual, va a volver más grande. Y no me refiero a estatura. El reportaje salió al aire esa misma semana. No fue viral, no tuvo millones de vistas, pero sí llegó a quienes debía, a los que necesitaban recordar que una historia con baches también puede tener futuro. Y en Berlín, una madrugada, Mateo terminó de escribir su primer proyecto serio, un sistema de reparación de autos que funcionaba con piezas recicladas y energía alternativa. Le puso un nombre: Reyes System One. En la portada, escribió una dedicatoria: para mi padre, el hombre que me enseñó a armar motores y también a no desarmarme yo. Y con eso, Mateo cerró su libreta. No necesitaba saber de qué vientre venía, porque ya sabía quién lo había enseñado a hacer.